Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes en este día. Hoy vamos a estar revisando un tema por demás importante para el desarrollo de todo cristiano, que nos pone en contexto de muchas cosas que de repente podemos olvidar. El tema que vamos a desarrollar es ama a tu prójimo y está basado en Mateo 22, 36 al 40. Quiero antes de comenzar agradecer a los organizadores y a los maestros de escuela bíblica dominical que han tomado a bien pues incluirme en el apoyo a el desarrollo de estos temas. Amor al prójimo es un término que realmente cuando lo vemos tiene muchas implicaciones. Y la imagen que actualmente les estoy poniendo, que es de un perrito, es en alguna medida un poco para llamarnos a la reflexión inicial de este tema. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos tenido alguna mascota, perritos, gatos, peces, lo que ustedes gusten, y compartimos con muchos de ellos, les tenemos mucho afecto, a tal punto que nuestra mascota forma parte de la familia. Hoy en día incluso se le celebran cumpleaños, hay incluso sitios para cuando los animalitos ya dejan de estar con nosotros. Y bueno, tenemos la capacidad de forma natural de mostrar afecto para un ser vivo, como en este caso es un animalito, pero también podemos tener esa misma capacidad con otros seres vivos, aquellos que son amantes de la naturaleza, de las plantas, de las flores, que incluso conversan con las flores, están mostrando algo que llamamos amor o afecto. Pero en esta oportunidad vamos a revisar el capítulo 22 y yo lo traigo acá en la presentación y pues quiero que vayamos revisándolo juntos. Esta porción de la Biblia está Jesús con sus discípulos y se acercan los fariseos para hacer una pregunta y le dicen, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Para que nos ubiquemos un poco en el contexto donde se está dando esta conversación, Jesús está rodeado con sus discípulos, está enseñándoles muchas cosas y los fariseos, que son los eruditos de la ley, son gente en esa época muy conocedores de la palabra y que estudiaban constantemente la ley y lo que hasta ese entonces se había escrito de la palabra de Dios, van con una interrogante donde Jesús, y esta es, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Hoy en día que nosotros contamos con la Biblia, si alguien viniese y nos hiciera la misma pregunta y no tuviese este contexto previo, quizás nos veríamos en serias dificultades porque hay que ser más importante en la Biblia. Si Dios me manda a obedecerla por completo, quiere decir que todo es importante. Pero Jesús viene y les aclara la inquietud y les dice, el más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios. Es decir, que el amor a Dios es lo más importante que tenemos que cumplir. Y dice que debemos de hacerlo con el corazón, con el alma y con la mente. O sea, que es un amor integral y completo.
Pues sí, ese es el gran mandamiento, aunque es un reto y no se ve que sea algo sencillo de realizar. Por supuesto que estamos en toda la disposición de hacerlo, ¿verdad? Porque queremos agradar a Dios, porque amamos a Dios y en nuestro corazón está el deseo de cumplir lo que Él nos ha solicitado. Sin embargo, Jesús no se queda ahí, sino que le agrega algo más y dice, este es el primero. O sea que si hay un primero, habrá un segundo. Y el segundo dice que es semejante. O sea que aunque en orden Dios va primero, el segundo también es muy importante como el primero. Y dice que es el amor al prójimo. Y este amor es como a ti mismo. Entonces surge la inquietud. Si esto es otro de los grandes mandamientos que yo estoy en la obligación de cumplir, comencemos revisando un poco algunos detalles de estos versículos. Lo primero es, ¿quién es mi prójimo? Porque la pregunta natural es, bueno, si tengo que amar al prójimo, ¿a qué se refiere Jesús cuando me manda amar al prójimo? La palabra prójimo proviene de la raíz griega plesión y esta su traducción original es próximo. El próximo es alguien o algo que tengo muy cercano. O bien lo puedo tener al lado, o bien lo puedo tener en la parte de atrás, pero es alguien que está cerca. Que si pongo mucha atención, puedo incluso escuchar su respiración, lo que dice, lo que hace. Entonces es alguien que se caracteriza por su cercanía. Pero la definición dice que es una persona semejante a nosotros. En primer lugar, el prójimo es una persona, es un ser humano. Si bien es cierto, podemos amar muchas cosas en esta vida, el prójimo a que Jesús se refiere es otra persona como ustedes y como yo. Y es semejante a nosotros. Cuando hablamos de semejanza es que tiene características muy similares a las nuestras. Tiene dos ojos, una nariz, boca, oídos, brazos, manos, piernas, pero en esencia, el ser humano, más allá que las partes del cuerpo, es mente, alma y cuerpo. Entonces, si tiene esos tres elementos, es un semejante. En este caso, estamos hablando de personas. ¿Cuáles son los más frecuentes que podemos tener en mente? La pareja, el novio, su novia, su esposo, su esposa, un amigo, pero es una persona, la familia, que somos primos, que somos tíos, que somos abuelos, pero la familia también forma parte de ese grupo de personas que consideramos prójimo y pues obviamente nuestras amistades, que si bien es cierto, no siempre estamos en contacto o podemos estar al pendiente como quisiésemos, pero también nuestros amigos son prójimos. Ahora surge la inquietud. Y a eso es que realmente, o esos son los únicos a los que se refiere. Porque si de eso estamos hablando, pues yo creo que el mandamiento, pues hasta me agradaría cumplirlo. Porque claro que le tengo cariño a mi pareja, claro que le tengo cariño, en mi caso, a mis hijos, a mi madre, a mis abuelos, algunos de ustedes que están jóvenes, pues uno tiende a buscar y es parte natural la identidad de grupo, aquellos personas que comparten intereses, gustos junto conmigo,
por supuesto que es un buen prójimo al cual yo puedo tenerle afecto y no digamos amor. Sin embargo, ¿a quién identifica Dios como mi prójimo? Y fíjense que a propósito, me gustó esta imagen de este gato, porque comenzamos hablando de la introducción de un perrito. Y por tradición hemos sabido que perros y gatos no se llevan. Entonces surge la duda en esta imagen. ¿Seré yo el prójimo de ese perro? En este caso, nosotros veríamos, y solo mi familia, mis amigos o personas queridas para mí son a quienes Dios se refiere como prójimos. Yo traería una serie de opciones que de repente no siempre podemos comprender. Y antes de entrar a ejemplificar, quiero comentarles de una parábola en la cual Jesús, cuando le preguntan los discípulos, Señor, ¿quién es el prójimo? Él viene y les narra esta parábola. Dice que va un hombre por el camino y es atracado o asaltado por otros hombres y lo golpean, lo despojan de sus pertenencias y prácticamente lo dejan tirado como muerto. Y algunos de ustedes no somos ajenos a estas situaciones. De repente vamos pasando por la calle y ha habido un accidente o sucede una tragedia, no está lejos. Hace poco vimos en internet un joven siendo vapuleado a la salida de una discoteca y fue un escándalo más que todo porque la gente estaba más preocupada por tomarle el video que por ayudarlo. Pues este hombre vive algo, o sea, esta parábola tiene aplicación para nosotros hoy en día. Y entonces dice la Biblia que queda este hombre tirado, casi muriendo, y pasa un judío. Pero el judío obviamente cuando lo ve, viene y dice, qué extraño que este hombre esté aquí. Y pasa de largo, no se detiene para ver quién es o qué le pasa. Simple y sencillamente puede ser que asumió que ya había muerto y que ya no necesitaba de su ayuda. Pasa un tiempo y probablemente la Biblia no describe cuánto tiempo pasó, pero pasa un sacerdote, alguien que conoce de la Biblia, que enseña los mandamientos y lo ve y tampoco se detiene. Sigue su camino. Pues si nos ponemos a pensar, yo creo que algunos de nosotros le daríamos la razón. Vivimos en un mundo tan inseguro que de repente detenerse a ayudar a alguien, pensamos muchas veces antes de hacerlo. Pero pasa un samaritano y en el contexto en que se está dando esta parábola, samaritanos y judíos son enemigos naturales. No tienen contacto. Tan era así que cuando un judío debía de ir a través de Samaria, porque quedaba en su camino, preferían, dice, bordear la ciudad para no entrar a Samaria. Pero fíjense que este samaritano sí nota a este hombre que está tirado en el suelo, que es un judío, lo ve que está con necesidad y se baja de su caballo y no solo se baja, limpia sus heridas, se lo lleva al pueblo más cercano
y paga al dueño del hospedaje hasta que este hombre se recupera. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, ese es tu prójimo. Y créanme que eso es un poco desconcertante porque como hablábamos, bueno, si usted me dice que a mi mamá le pasó algo, yo inmediatamente detengo esta clase y voy a ver qué le ha pasado a mi mamá. Me supongo que a ustedes, si les dicen que a un hermano de ustedes les ha pasado algo, inmediatamente suspendemos lo que estamos haciendo y vamos a ver qué sucede. Pero cuando es alguien que y ya lo habías visto acá en la iglesia, alguna vez lo habías saludado, desconfía. Entonces, esto entra un poco chocante, les voy a decir sinceramente. Cuando uno está estudiando esto, dice, Señor, ¿cómo me puedes pedir que haga esto? Pero si analizamos más en detenimiento, entonces realmente en mi vida práctica, ¿quiénes serían mi prójimo? Ese vecino que de repente es muy molesto, que es poco considerado conmigo, que de repente medio se me salió la cola del carro y llega y mueva su vehículo y grita y se exalta y se enoja y bueno, les cuento, mi mamá tiene una vecina que tiene cámara y si alguien se estaciona, le pincha las llantas, le tira agua a los carros. O sea, es una cosa terrible y uno dice, y Dios quiere que la ame, o Dios quiere que lo ame. Hmm, ya mejor lo pienso un poco más. O bueno, tal vez tengo buenos vecinos. ¿Y qué tal en mi trabajo? Ese compañero de trabajo que siempre anda viendo sobresalir, o ese jefe que no escucha razones, que simple y sencillamente llega, me regaña. Si nos vamos al área académica, ese profesor que no permite que uno le explique, que es poco flexible, que de repente resulta que es su prójimo porque cumple criterios, es semejante y está cercano a usted. Porque la Biblia no dice que esa relación es mutua. Doy, de igual manera recibo. De repente tenemos ese joven que en la escuela, en la universidad, es experto en hacernos el famoso bullying o el abuso escolar o lo que ahora en día, ¿verdad? Llamamos como abuso. Y lo puedo, y ni modo, ¿verdad? Me toca enfrentarlo y causan mucho daño. Porque si ustedes han experimentado esto, pues estoy completamente segura que no estarían de acuerdo en que a este lo tengo que considerar prójimo. O lo que está más reciente, estas personas que ahora son consideradas terroristas en nuestro país porque tienen prácticas inadecuadas, causan daño, han destruido muchas viviendas, la paz, la armonía de muchas colonias. Tenemos familias que han sido fragmentadas por las maras. Y saben, digamos que todos estos, al final de cuentas, uno al trabajo va y viene, al vecino, cierro la puerta, ya no lo veo. El problema es cuando el que me causa daño vive conmigo. Estos esposos que abusan de sus señoras, padres que abusamos de nuestros hijos, hermanos que de repente nos violentamos y nos convertimos en enemigos. Ese es a quien Dios también se refiere como prójimo, porque entonces ahí es donde comienza nuestro reto, porque amar a quien me ama, dice la palabra, y eso qué de valor agregado, si le queremos poner un término, nos da.
El reto es, tendrás que amar incluso a aquellos que a ti no te están demostrando cariño ni afecto, que muy por el contrario se esfuerzan porque tú no les sientas, pero ni la más mínima necesidad de mostrar, ni siquiera a veces llamamos cordialidad porque no lo permiten, pero Dios nos dice, amarás a tu prójimo y no solo nos pide amarlo, porque como estábamos viendo, dice, amarás a tu prójimo, pero dice, como a ti mismo. Y entonces esa es la segunda reflexión a la que lo quiero llevar. ¿Cuánto amor me tengo? ¿Cuánto me amo? Porque díganme qué plato de comida quiero cuando sirven. Pues el que se ve más bonito, el que se ve más apetitoso, el más grande. ¿Qué ropa espero que me obsequien? Pues la que está de moda, la más bonita, porque yo me quiero. Y si yo estoy sano y saludable, obviamente quiero mantenerme en esas condiciones. Entonces, Dios dice que tengo que amar a ese que me daña como yo me amo a mí. La medida de amor que usted se tiene, esa es la medida de amor que debo de dar al prójimo. Y yo les soy sincera, yo me quiero mucho. De hecho, muchos de ustedes probablemente hacen dieta, hacen ejercicio, cuidan lo que comen. ¿Por qué? Porque no quiero enfermar, porque no quiero aumentar de peso, porque quiero mantener mi belleza física. ¿Por qué? Porque me amo. Ah, entonces nos dice el Señor, así como te cuidas a ti, así como procuras el bien para ti, eso mismo tienes que hacer por tu prójimo. Pero describamos un poco qué implica amar a alguien, porque realmente Dios ha dado el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, pero ¿qué implica ese amor? Y vamos a revisar el amor que se describe en 1 Corintios 13, del 4 al 7, donde dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¡Ah! Créanme que cuando yo estaba estudiando y comienza uno a ver qué tipo de amor tengo que dar, porque Dios no me está pidiendo. Ustedes han oído esa frase de que una cosa es que te quiero, otra cosa es que te tengo cariño y otra es que te ame. De hecho, uno en las relaciones amorosas, muchas películas nos han confundido y dicen, te quiero en las primeras de cambio y dicen uno, ah, no, querer no se puede querer tan rápido y mucho menos amar. Pero Dios nos describe una conceptualización del amor que créanme que a veces cuando la vamos analizando, como vamos a hacer en esta clase, de repente creo que conocíamos muy poco sobre el amor. Y comencemos desglosando cada uno de los aspectos que se mencionan. Y en primer lugar dice que el amor es sufrido. Cuando hablamos que el amor es sufrido es porque es lento para ofenderse. Ojo con esto que probablemente sí me voy a ofender, pero tardo, soy lento.
¿verdad? No es como la mayoría de salvadoreños nos describimos, que tenemos como los cohetes una mecha muy cortita, rápido exploto. Pues no, resulta que debo de ser lento para ofenderme. Dice que es benigno, es decir, que procura el bienestar del otro. Es decir, que si este vecino me lanza la basura, pues vengo yo y la recojo y la boto adentro de mi casa, en la bolsa de mi basura, no se la voy a devolver. Procura el bienestar del otro. No tiene envidia. Y fíjense que este término me costó encontrar una conceptualización y la que más me gustó que encontré es que no es celoso, porque los celos son una actitud posesiva y esto es mío y me pertenece. Y entonces, si a alguien que no soy yo le dan algo más, eso genera en mí celos. Muy probablemente a los que tienen hermanos nos ha pasado que de repente nuestros padres vienen y le compran una camisa, un par de zapatos y resulta que esta vez no fue para los tres, sino que solo para el menor. Y entonces ahí es cuando aparece y uno dice, claro, lo prefieres más. A eso se refiere cuando dice que no es celoso. Es decir, me voy a alegrar cuando eso suceda. No es jactancioso, es decir, que no es arrogante. Y la arrogancia tiene que ver con que creo que soy superior al otro. Hay un dicho que he escuchado en alguna película mexicana y dicen, son huele basura, que pasan con la nariz respingada y ni siquiera lo vuelven a ver porque pues no me agrada. Entonces el amor que Dios nos pide no es arrogante, no se envanece, dice, es decir, que no considera a los demás inferiores, los considera como iguales. Muchas veces los que están estudiando no me dejarán mentir. Cuando vamos a ver las notas que han publicado, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cuánto te sacaste? Te gané, saqué más nota que tú. Ah, es que soy más listo porque supe hacer esto mejor que tú. Entonces muchas veces eso está, y si lo hacemos con gente que queremos, imaginen cuando no la queremos. Dice que no hace nada indebido, es decir, que no es un amor que no es grosero, que no ofende, que no daña al otro. No busca lo suyo, no es egoísta. Y yo les voy a decir, esto uno lo dice con facilidad, pero ya cuando lo lleva a la práctica, en cosas tan chiquitas, como que de repente préstame tu blusa y es mi blusa favorita. O mira, fíjate, le voy a contar, yo recién había sacado mi primer carro, era un carro pequeñito, pero yo estaba feliz con mi carro y entonces mi hermana trabajaba en visita médica y llega, me llama, yo ya iba para mi trabajo y me dice, mira, fíjate que mi carro está en el taller, préstame el tuyo porque tengo que ir a hacer una visita y no era en San Salvador, tenía que irse hasta Sensuntepec y mi hermana recién empezaba a manejar y yo dije, mi carro, si ni lo he manejado tanto. Bueno, ni modo, a prestárselo. ¿Qué tal si eso se nos pide un compañero de trabajo y que para colmo tiene mala fama? De repente el egoísmo brota incluso en cosas muy mínimas. Ya no digamos si esto implica algo más grande o de mayor compromiso. No se irrita, es decir, que no es explosivo. Miren, enojarnos, nos vamos a enojar siempre probablemente,
En alguna medida es hasta un mecanismo de defensa porque me protejo, cuando me enojo ya no me molestan. El punto es que el enojo no se transforme en ira o en un nivel de enojo tal que yo pierdo el control de lo que hago y exploto. A eso se refiere ese amor que no se irrita, es decir, probablemente se va a molestar. Si Jesús también se enojó, el punto es que ese enojo no sobrepase la capacidad que yo tengo de razonar. Si eso lo pierdo, ese amor que estoy mostrando no es el adecuado. Dice que este amor no guarda rencor. Y miren, esto es algo que yo aprendí de muy joven en una semana de la familia que hubo en la iglesia, la cual venía un hermano de Estados Unidos y hacía unas pinturas preciosas. Y él nos mostraba qué era el rencor. Y dibujó un corazón, lo tengo tan presente, y dice que el corazón que guarda rencor se va rodeando de paredes de piedras alrededor. Y va creciendo y creciendo al punto tal que construye un muro tan grande que ya no percibo ni bueno ni malo de los demás, simple y sencillamente ese muro no lo traspasa nadie. Y a eso se le llama que no lleva cuenta de las ofensas, porque el rencor, y aquí las mujeres tenemos mucho que aprender y de superar, porque yo les puedo asegurar que ustedes se acuerdan de la ofensa que les hizo su mejor amigo hace 3 años, o se recuerdan del motivo por el cual se enojaron con su pareja en el 2.º año de matrimonio y ya tiene 10. Pues a esto se refiere el no llevar cuenta de las ofensas. Es decir, que si yo amo a alguien, si tuvimos una diferencia, pues la voy a hacer a un lado. No es que cada vez que vea a mi jefe me voy a recordar de que me regañó injustamente, que no era mi culpa lo que sucedió y a mí me castigaron. Entonces, ese es no llevar cuenta de las ofensas. Dice que no se goza de la injusticia, es decir, que es equitativo. Fíjense que les traigo esta palabra que es un poco complicada, pero yo trabajo en salud pública, soy médico y una de las palabras más de moda que se puso recientemente en los programas de salud es que tenían que ser equitativos y entonces empezó un gran debate entre qué era justo y qué era equitativo y cuál era la diferencia. Pues el equitativo busca dar a cada quien en base a la necesidad que tiene. Muchas veces en nuestros hogares, nuestros padres, para que no crean que tenemos preferencias, de repente a los 3 nos compraron la misma camisa, pero resulta que no a todos nos gusta el color, no a los 3 nos gusta el dibujo, la imagen, pueda que tal vez de los 3 a uno, pero a los otros 2 no. Y luego viene el eterno pleito, no te la vayas a poner cuando yo me la pongo. Entonces la equidad tiene que ver con dar a cada quien según su necesidad y en su justa medida. No quererle dar a todos exactamente igual porque no se puede, pero sí le voy a dar en base a su necesidad. Y a eso se refiere cuando es equitativo. Dice que se goza de la verdad, es decir, que se alegra en lo íntegro, en lo correcto. Aquí, mis estimados, los vivianes no tienen cabida. Muchas veces tenemos al típico que se mete en la fila, que nos sobrepasa con el carro y ni siquiera pone la vía. En eso no deberíamos de alegrarnos ni de gozarnos, ni mucho menos hacerlo con alguien que considero y que es mi prójimo.
Dice que todo lo sufre. Pero aquí este sufrimiento quiero hacer una aclaración, porque no es aquel que se va a martirizar. No, el todo lo sufre hace referencia a que soporta la desilusión. Es decir, que muchas veces nosotros a las personas creamos imágenes en base a ciertas experiencias y cuando de repente no cumplen o no llenan las expectativas, hasta ahí llegó mi cariño, hasta ahí llegó mi confianza, hasta ahí llegó mi amor. Entonces esta persona que ama como Dios pide, soporta la desilusión, todo lo cree, tiene fe, porque le cree a Dios que es capaz de transformar al otro. Porque si a creer en nosotros vamos, no ese es el contexto. Dice que todo lo cree porque le tiene fe a las promesas que Dios ha hecho para él y para la persona que tiene a la par. Todo lo espera. Es decir, que es una persona que espera en Dios. Porque a veces nosotros queremos que los cambios se den en mi tiempo, pero tengo que aprender a esperar el tiempo de Dios. Y todo lo soporta porque es aquel que persevera en la prueba. Es decir, que a pesar de las situaciones negativas, de que no se le ve solución, esta persona va a perseverar por ese amor que tiene. Y luego de haber analizado y revisado esto, créanme que ha sido un reto en primer lugar para mí. ¿Por qué? Porque estas actitudes fueron las que Jesús demostró cuando Él estuvo en la tierra. Y definitivamente esto no nace ni aflora naturalmente en nosotros. Esto debe de cultivarse. Es trabajar con determinación y poner al otro por encima de mí. Ojo que no estamos hablando de que me pisoteen. Estoy hablando de que voy a dejar de lado algunas cosas que yo haría por mí en bien de la otra persona. Pero esto, mis estimados, solo el Espíritu Santo nos puede dar esa capacidad. Esta posibilidad de cumplir este mandato que Dios nos ha dejado no nace de mi deseo profundo, nace de que el Espíritu Santo haga su obra de redención en nosotros. Si alguno que está escuchando esta clase no ha tenido un encuentro con Jesús de forma personal y le ha permitido llegar a su corazón, créanme que esto no se logra. Difícilmente, si Jesús no vive en nosotros, vamos a tener la posibilidad en algún momento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Partiendo, por eso comienza Jesús diciendo que amarás a tu Dios. Si yo no puedo amar a Dios, mucho menos voy a poder amar a un semejante. Quiero dejarles este reto en esta ocasión para que lo mediten, lo analicen y espero llamarles a motivarles a participar de ese amor que Dios nos ofrece para poder darlo a la persona que tenemos más próxima. Muchísimas gracias por su atención y deseo que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Pasen buenas tardes.